el comienzo del derrumbe silencioso de Enrique Iglesias. La noche en que todo comenzó parecía una noche normal en la mansión privada de Enrique Iglesias, en una exclusiva zona residencial de Miami. Afuera, el viento movía lentamente las palmeras mientras la lluvia golpeaba los enormes ventanales de cristal. Dentro de la casa, el silencio reinaba de una manera extraña, incómoda, casi dolorosa. Durante años, el mundo entero había visto a Enrique como el hombre que lo tenía todo. Fama internacional, millones de discos vendidos, una carrera legendaria, hijos hermosos y una esposa que parecía ser el amor perfecto de su vida. Las revistas hablaban constantemente de la estabilidad de su matrimonio, de la química que todavía mantenía viva la relación después de tantos años juntos. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas cuidadosamente preparadas para los fotógrafos, algo comenzaba a romperse lentamente. Y Enrique lo sentía. No podía explicarlo con claridad, pero desde hacía meses tenía una sensación incómoda dentro del pecho. Era como si el hogar que había construido con tanto amor estuviera convirtiéndose poco a poco en un lugar desconocido. Aquella noche, mientras revisaba unos viejos demos musicales en su estudio privado, escuchó el sonido de una notificación proveniente del teléfono de su esposa, que había quedado accidentalmente sobre la mesa del salón. No tenía intención de mirar. Nunca había sido un hombre celoso. Nunca había revisado mensajes privados. Nunca había necesitado hacerlo. Pero aquella noche algo fue diferente. El teléfono volvió a vibrar. Y luego otra vez. Enrique levantó la mirada lentamente. El nombre que apareció en la pantalla lo dejó completamente inmóvil. Daniel, vecino. Un simple nombre. Un simple mensaje. Pero había algo extraño en la forma en que estaba guardado el contacto. No había apellido. No había fotografía. Solo un nombre sencillo, demasiado sencillo. El cantante intentó ignorarlo. Respiró profundamente. Se dijo a sí mismo que estaba exagerando. Pero entonces apareció un nuevo mensaje en la pantalla iluminada. No puedo dejar de pensar en anoche. Las manos de Enrique comenzaron a temblar. Durante varios segundos no reaccionó. Sentía que el aire desaparecía lentamente de la habitación. Su mente intentaba buscar una explicación lógica. Tal vez era una confusión. Tal vez el mensaje no significaba nada. Pero en el fondo, algo dentro de él ya conocía la verdad. Escuchó pasos acercándose desde el segundo piso. Rápidamente apartó la mirada del teléfono justo cuando su esposa apareció frente a él con una sonrisa aparentemente tranquila. ¿Todo bien?, preguntó ella. Enrique levantó la cabeza lentamente. Por primera vez en muchos años, sintió que estaba mirando a una completa desconocida. Sí, todo bien, respondió con una voz casi rota. Ella tomó el teléfono rápidamente al notar la pantalla encendida. Demasiado rápido. Ese pequeño detalle destruyó lo poco que quedaba de tranquilidad dentro de Enrique. Aquella noche casi no durmió. Se quedó sentado solo en el balcón mientras observaba la lluvia caer sobre la piscina. Los recuerdos comenzaron a invadirlo uno tras otro. El día en que se conocieron, las primeras vacaciones juntos, las promesas de amor eterno, los nacimientos de sus hijos. Todo parecía ahora una película lejana. A las 4 de la madrugada, Enrique todavía seguía despierto. Y entonces ocurrió algo que terminaría cambiando completamente su vida. Desde el balcón vio movimiento en la casa vecina. Una silueta masculina apareció bajo la lluvia. El hombre miró discretamente hacia la mansión de Enrique. Y segundos después, vio a su esposa salir silenciosamente por la puerta trasera. El corazón del cantante se detuvo. No podía creer lo que estaba viendo. Ella caminó rápidamente bajo la lluvia hasta llegar a la cerca lateral que separaba ambas propiedades. El vecino abrió discretamente la puerta, y sin decir una sola palabra, la abrazó. Aquella escena destruyó por completo el alma de Enrique Iglesias. El hombre que durante décadas llenó estadios enteros con canciones sobre el amor, sentía ahora cómo su propio corazón se hacía pedazos en silencio. No gritó, no lloró, no salió corriendo. Simplemente permaneció inmóvil observando la escena más dolorosa de toda su vida. Porque el verdadero sufrimiento no siempre llega acompañado de escándalos. A veces llega en silencio, a veces llega lentamente, a veces llega en forma de una simple imagen imposible de borrar. Las horas siguientes fueron un infierno. Cuando su esposa regresó a casa fingiendo normalidad, Enrique ya no era el mismo hombre. El cantante apenas podía mirarla a los ojos. Cada palabra sonaba falsa. Cada sonrisa parecía una actuación. Pero aún sí hubo. Pero aún así decidió callar. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender desde cuándo estaba ocurriendo aquello. Y sobre todo, necesitaba descubrir quién era realmente aquel vecino. Durante los días siguientes, Enrique comenzó a observar pequeños detalles que antes jamás había notado.
las llamadas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación, las excusas para salir a caminar, los cambios repentinos de humor, los mensajes borrados, las miradas nerviosas. Todo comenzó a encajar lentamente. El dolor se transformó en ansiedad, la ansiedad en obsesión, y la obsesión terminó destruyendo la tranquilidad emocional del cantante. Una tarde, mientras llevaba a sus hijos al jardín, Enrique vio nuevamente al vecino. Era un hombre aparentemente amable, reservado, siempre sonriente con todos los residentes de la zona. Nadie habría sospechado nada. El hombre saludó cordialmente a Enrique como si nada ocurriera. «Hola, vecino». Aquella palabra quedó grabada como una puñalada dentro de Enrique. Vecino. El hombre que compartía barbacoas ocasionales con la familia. El hombre que saludaba educadamente cada mañana. El hombre que había entrado lentamente en la vida de su esposa hasta destruir completamente su matrimonio. Esa misma noche, Enrique decidió enfrentar discretamente la situación. Esperó hasta que los niños durmieran. El ambiente dentro de la mansión era tenso, frío, insoportable. Ella estaba sentada en la cocina revisando su teléfono cuando Enrique habló finalmente. ¿Hay algo que quieras decirme? La mujer levantó la mirada sorprendida. ¿Sobre qué? Enrique sintió un nudo en la garganta. Sobre Daniel. El silencio fue inmediato. Un silencio pesado. Peligroso. Ella dejó lentamente el teléfono sobre la mesa, y por primera vez, el miedo apareció claramente en sus ojos. No sé de qué hablas, pero Enrique ya no podía soportarlo más. «Te vi», gritó finalmente mientras golpeaba la mesa. «Te vi salir de la casa en plena madrugada». La mujer comenzó a llorar inmediatamente. Intentó acercarse, intentó explicar, intentó decir que había sido un error, pero Enrique ya no escuchaba. Sentía que el mundo entero se estaba derrumbando frente a él. Los recuerdos felices comenzaban a transformarse en tortura. Cada canción romántica que alguna vez escribió ahora parecía burlarse de él. Aquella discusión duró horas. Hubo lágrimas, gritos, silencios devastadores. Y finalmente, una confesión. Sí, la relación llevaba varios meses. Sí, todo comenzó sin intención. Sí, ella había desarrollado sentimientos por el vecino. Las palabras destruyeron completamente el corazón de Enrique Iglesias. Pero lo peor todavía estaba por venir, porque aquella mujer confesó algo aún más doloroso. ¿Hace tiempo que dejé de sentirme feliz? Aquella frase fue mucho más cruel que la traición misma, porque Enrique comprendió algo aterrador. Mientras él seguía creyendo que estaba construyendo una familia feliz, ella ya se estaba alejando emocionalmente desde hacía mucho tiempo. El cantante abandonó la cocina sin decir una sola palabra. Subió lentamente al segundo piso, entró en su estudio musical y cerró la puerta. Allí permaneció solo durante horas, observando fotografías antiguas, escuchando viejas grabaciones, intentando comprender en qué momento perdió el amor de la mujer que juró permanecer a su lado para siempre. Esa madrugada comenzó a escribir, no canciones comerciales, no éxitos radiales. Escribió pensamientos oscuros, confesiones privadas, dolor puro. Por primera vez en su vida, Enrique Iglesias no era la estrella internacional. Era simplemente un hombre destruido, un esposo traicionado, un padre intentando proteger a sus hijos mientras su propio mundo colapsaba lentamente. Los días siguientes fueron todavía peores. La prensa comenzó a notar cambios extraños. Enrique canceló entrevistas, evadió eventos públicos, desapareció temporalmente de redes sociales. Los fanáticos comenzaron a preocuparse, pero nadie imaginaba la verdadera tragedia que estaba ocurriendo detrás de aquellas paredes. En privado, Enrique empezó a hundirse emocionalmente. Dormía poco, comía menos, pasaba noches enteras encerrado en el estudio. Algunos amigos cercanos intentaron ayudarlo, pero el cantante apenas respondía a llamadas. La traición del vecino lo perseguía constantemente. Cada vez que veía la casa de al lado sentía rabia, humillación, vergüenza. ¿Cómo era posible que todo hubiera ocurrido tan cerca? ¿Cómo no vio las señales antes? Aquella pregunta comenzó a destruirlo lentamente desde dentro. Una noche, incapaz de soportar más el dolor, Enrique salió solo en automóvil, sin rumbo fijo por las calles de Miami. Llovía intensamente. La radio reproducía una de sus propias canciones románticas. El cantante apagó violentamente el sonido. No soportaba escuchar su propia voz. Terminó estacionándose frente al mar. Permaneció allí durante horas observando las olas oscuras golpeando la costa. Y entonces finalmente lloró. Lloró como nunca antes en toda su vida. No como artista, no como celebridad, sino como un hombre completamente devastado. Porque el verdadero final trágico de una historia de amor no ocurre cuando aparece una tercera persona. Ocurre cuando alguien deja de luchar por salvar lo que una vez prometió cuidar para siempre. Y en aquel instante, sentado completamente solo frente al océano, Enrique Iglesias comenzó a comprender que su vida jamás volvería a ser la misma. La humillación pública y el derrumbe emocional de Enrique Iglesias. El amanecer después de aquella confesión fue uno de los más dolorosos en la vida de Enrique Iglesias.
La mansión permanecía en absoluto silencio. Nadie se atrevía a hablar demasiado. Incluso el sonido de los pasos parecía incómodo dentro de aquella casa, que alguna vez estuvo llena de risas, música y abrazos familiares. Enrique no había dormido. Permaneció encerrado toda la noche en su estudio, sentado frente al piano, observando las teclas sin tocarlas. Tenía la mirada perdida, como si intentara despertar de una pesadilla imposible. Pero aquello era real, dolorosamente real. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la escena bajo la lluvia. Su esposa cruzando la oscuridad para encontrarse con el vecino. Aquella imagen se había convertido en una herida permanente dentro de su mente. A las 7 de la mañana escuchó la voz de sus hijos en el pasillo. El cantante respiró profundamente, secó rápidamente las lágrimas de su rostro y fingió normalidad, porque incluso con el corazón destruido, seguía siendo padre. Cuando bajó a la cocina, encontró a su esposa preparando el desayuno como si intentara mantener una rutina imposible de sostener. Sus ojos estaban hinchados por el llanto de la noche anterior. Ninguno habló. El ambiente era insoportable. Los niños, demasiado pequeños para entender la magnitud de lo ocurrido, seguían sonriendo inocentemente mientras hablaban de la escuela y de pequeños planes familiares para el fin de semana. Aquello terminó rompiendo aún más el alma de Enrique, porque comprendió algo devastador. La traición no solo destruía un matrimonio, también destruía la idea de familia que habían construido durante años. Después de llevar a los niños, Enrique regresó solo a casa, y allí comenzó verdaderamente el infierno. Los rumores aparecieron primero en redes sociales, luego en pequeños portales de espectáculos, después en programas de televisión. Crisis matrimonial, distanciamiento entre Enrique y su esposa. Fuentes cercanas hablan de una separación silenciosa. Al principio, Enrique intentó ignorarlo, pero entonces aparecieron fotografías borrosas, imágenes tomadas a distancia. Y aunque no mostraban nada explícito, sí mostraban demasiado. Su esposa entrando discretamente a la casa vecina. El vecino saliendo repetidamente durante altas horas de la noche. Las redes explotaron. Los programas de chismes comenzaron a especular brutalmente. Algunos defendían a Enrique, otros se burlaban cruelmente. Muchos simplemente disfrutaban del escándalo, y aquello destruyó completamente la estabilidad emocional del cantante. Porque una cosa era sufrir en privado, otra muy distinta era ver el dolor convertido en entretenimiento público. Esa tarde, Enrique recibió la llamada de uno de sus representantes. Necesitamos controlar esto antes de que empeore, pero el cantante ya no tenía fuerzas para controlar nada. La noticia se estaba expandiendo demasiado rápido. Incluso antiguos amigos comenzaron a llamar preguntando si los rumores eran ciertos. Cada llamada era una nueva humillación. Cada mensaje era otra puñalada. La presión mediática aumentó todavía más cuando algunos periodistas comenzaron a investigar la identidad del vecino. Su nombre empezó a circular lentamente en internet. Los paparazzis rodearon el vecindario. Los drones aparecieron sobre la mansión. La privacidad desapareció completamente. Una noche, mientras Enrique intentaba descansar en el segundo piso, escuchó gritos afuera. Miró por la ventana. Había fotógrafos frente a la entrada principal. Algunos incluso gritaban preguntas ofensivas. «Enrique, ¿es cierto que tu esposa te engañó con el vecino? ¿Desde cuándo sabías todo? ¿Habrá divorcio?» El cantante cerró violentamente las cortinas. Sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida. El dolor emocional comenzó a afectar también su salud física. Perdió peso rápidamente. Las ojeras se hicieron profundas. Su rostro cambió completamente en cuestión de días. Algunas personas cercanas comenzaron a preocuparse seriamente, pero Enrique se negaba a recibir ayuda. No quería escuchar consejos, no quería entrevistas, no quería explicaciones, solo quería silencio. Pero el silencio ya no existía. Una madrugada recibió una llamada inesperada de Julio Iglesias. Su padre había visto las noticias. La conversación fue larga, dolorosa. Julio intentó mantenerse firme, pero Enrique podía escuchar claramente la preocupación en su voz. «Hijo, no permitas que esto te destruya». Pero Enrique sentía precisamente eso, que se estaba destruyendo lentamente, porque no era solo una infidelidad, era la sensación insoportable de haber sido reemplazado, humillado, traicionado en su propio hogar. Y lo peor de todo era que el hombre involucrado no era un desconocido, era alguien que convivía diariamente con ellos, alguien que conocía a sus hijos, alguien que había compartido comidas familiares. Esa cercanía convertía el dolor en algo todavía más cruel. Los días continuaron empeorando. La tensión dentro de la casa se volvió insoportable. Aunque seguían viviendo bajo el mismo techo por el bienestar de los niños, prácticamente ya no hablaban. Las miradas habían cambiado. La confianza estaba completamente muerta. Y el amor parecía haberse convertido únicamente en recuerdos. Una noche, Enrique bajó accidentalmente a la cocina y encontró a su esposa llorando sola. Por un instante sintió compasión, pero inmediatamente recordó las mentiras, los encuentros secretos, las traiciones, y el dolor volvió a transformarse en rabia. ¿Valió la pena?, preguntó con voz fría.
Ella levantó lentamente la mirada. No respondió de inmediato, y ese silencio terminó confirmando lo peor, porque en el fondo, Enrique comprendió que parte de ella todavía seguía pensando en el vecino. Aquella verdad lo destruyó emocionalmente. Durante las semanas siguientes, el cantante comenzó a aislarse completamente del mundo. Canceló sesiones musicales, suspendió reuniones, incluso evitaba salir de casa. Pasaba largas horas encerrado viendo antiguos videos familiares. Vacaciones, cumpleaños, navidades, momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. A veces se detenía observando especialmente los ojos de su esposa en aquellos videos antiguos, intentando descubrir en qué momento dejó de amarlo realmente, pero jamás encontraba la respuesta. Una tarde particularmente difícil, Enrique decidió caminar solo por el vecindario. Necesitaba despejar la mente, necesitaba respirar, pero el destino volvió a golpearlo brutalmente. Mientras caminaba cerca del lago privado de la urbanización, vio nuevamente al vecino. Daniel estaba solo, vestía ropa deportiva, parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Al notar la presencia del cantante, el hombre quedó inmóvil. Durante varios segundos, ambos se observaron en silencio. La tensión era insoportable. Finalmente Daniel intentó hablar. Enrique, yo... Pero el cantante lo interrumpió inmediatamente. No pronuncies mi nombre. La voz de Enrique sonó fría, rota, peligrosa. El vecino bajó lentamente la mirada. Por primera vez parecía sentir vergüenza real, pero aquello ya no servía de nada, porque algunos daños son imposibles de reparar. Enrique dio un paso más cerca. Sus ojos estaban llenos de dolor contenido. Entraste en mi casa, conociste a mis hijos, me saludabas todos los días. ¿Y aún así hiciste esto? Daniel intentó responder, pero no encontró palabras, y eso enfureció todavía más al cantante. «Eras mi vecino», gritó Enrique. «Confié en ti». Aquella frase resonó brutalmente en el silencio del vecindario. Algunas personas observaron discretamente desde lejos. El escándalo comenzaba a volverse imposible de ocultar. Enrique sintió entonces algo aterrador dentro de sí mismo. No reconocía la rabia que estaba sintiendo. El hombre tranquilo y reservado que siempre había sido, comenzaba a desaparecer lentamente bajo el peso del dolor. Sin decir una palabra más, se alejó rápidamente del lugar. Pero esa confrontación terminó destruyéndolo todavía más. Aquella noche, sufrió un fuerte ataque de ansiedad. Le costaba respirar. Las manos le temblaban. Sentía presión en el pecho. Uno de sus asistentes personales insistió en llamar a un médico. El diagnóstico fue claro: agotamiento emocional severo, estrés extremo, principios de depresión. Pero Enrique seguía negándose a aceptar ayuda psicológica. Decía que podía soportarlo solo, aunque en realidad estaba hundiéndose cada día más. La situación explotó definitivamente cuando un famoso programa de espectáculos publicó un reportaje especial sobre la supuesta infidelidad. El escándalo ya era internacional. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles, memes, burlas, teorías. El sufrimiento de Enrique se había convertido en espectáculo mundial, y eso terminó rompiendo algo dentro de él. Aquella madrugada ocurrió algo que nadie esperaba. El cantante destruyó parte de su propio estudio musical. Los empleados escucharon golpes violentos, cristales rompiéndose, objetos cayendo al suelo. Cuando finalmente lograron entrar, encontraron a Enrique completamente devastado emocionalmente. Había fotografías rotas sobre el piso, premios destruidos, instrumentos dañados, y el cantante sentado solo en medio del caos, llorando desconsoladamente. Aquella imagen impactó profundamente a todos los presentes, porque por primera vez comprendieron que Enrique Iglesias ya no estaba soportando el dolor. El dolor estaba comenzando a consumirlo completamente. Y mientras la prensa seguía buscando más escándalos, el cantante empezaba a acercarse lentamente al punto más oscuro de toda su vida. El último adiós de Enrique Iglesias y la decisión que cambió su vida para siempre. La tormenta mediática que rodeaba a Enrique Iglesias parecía no tener fin. Cada mañana aparecían nuevos titulares. Cada noche surgían nuevas especulaciones. El cantante, que durante décadas había protegido obsesivamente su vida privada, veía ahora cómo su dolor era diseccionado públicamente por millones de personas alrededor del mundo. Pero el verdadero infierno no estaba afuera, estaba dentro de su propia casa. Después del colapso emocional ocurrido en el estudio musical, todo cambió radicalmente. Los asistentes comenzaron a preocuparse seriamente por el estado mental de Enrique. Sus amigos más cercanos intentaban acompañarlo, pero él seguía encerrándose cada vez más en sí mismo. Había días enteros en los que apenas hablaba, apenas comía, apenas dormía. Pasaba horas sentado frente al mar mirando el horizonte sin moverse, como si estuviera vacío por dentro. Mientras tanto, la convivencia con su esposa se había vuelto completamente imposible. El silencio entre ambos ya no era solamente incómodo, era devastador. Cada mirada recordaba a la traición. Cada rincón de la mansión estaba contaminado por recuerdos dolorosos.
La cocina donde desayunaban juntos, la piscina donde jugaban con sus hijos, el jardín donde celebraban cumpleaños familiares. Todo parecía ahora un museo de un amor muerto. Una noche particularmente fría, Enrique bajó lentamente al salón principal después de escuchar voces provenientes de la terraza. Pensó que quizá algún empleado seguía trabajando, pero al acercarse, escuchó algo que terminó destruyendo lo poco que quedaba de estabilidad dentro de él. Su esposa estaba hablando por teléfono y estaba llorando. «No sé cuánto más puedo soportar esta situación», decía con voz quebrada. «Quiero irme contigo». Pero ahora todo explotó. Enrique sintió un golpe brutal en el pecho. No necesitaba escuchar más. Sabía perfectamente con quién estaba hablando. El vecino, Daniel. Aquel hombre seguía presente incluso después de haber destruido completamente su matrimonio. La rabia, el dolor y la humillación se mezclaron violentamente dentro de Enrique. Por un instante pensó en salir y enfrentarla nuevamente. Pero ya no tenía fuerzas, porque finalmente había comprendido algo devastador. El verdadero problema no era solamente la infidelidad, era que el amor había desaparecido mucho antes. Aquella madrugada tomó una decisión silenciosa. Se iría. No podía seguir viviendo dentro de aquella casa llena de mentiras. No podía seguir respirando el mismo aire que aquella historia rota. Y sobre todo, no quería que sus hijos crecieran viendo el derrumbe emocional de su padre. A la mañana siguiente reunió discretamente a su equipo más cercano. Les pidió organizar un viaje privado fuera del país. Nadie debía saberlo. Ni la prensa, ni los vecinos, ni siquiera su propia familia. Solo quería desaparecer por un tiempo. Cuando finalmente su esposa descubrió la decisión, quedó completamente paralizada. ¿Te vas? Enrique la observó en silencio durante varios segundos. Su mirada ya no contenía rabia, solo cansancio. Un cansancio profundo y doloroso. Ya no puedo quedarme aquí. Ella comenzó a llorar inmediatamente. Intentó acercarse. Intentó pedir perdón una vez más, pero Enrique dio un paso hacia atrás. Porque algunas heridas llegan a un punto donde las disculpas ya no pueden sanar nada. «Nunca quise destruirte», susurró ella. El cantante cerró lentamente los ojos. «Pero lo hiciste». Aquellas 3 palabras terminaron destruyendo completamente el último vínculo emocional entre ambos. La separación se hizo oficial pocos días después. La noticia explotó internacionalmente. Programas de televisión interrumpieron transmisiones. Las revistas publicaron portadas gigantescas. Las redes sociales se llenaron de teorías sobre el supuesto vecino misterioso. Pero mientras el mundo discutía el escándalo, Enrique desapareció silenciosamente. Viajó solo a una residencia privada lejos de Miami, lejos de las cámaras, lejos de los recuerdos, lejos del dolor constante. Durante semanas nadie sabía exactamente dónde estaba. Y en ese aislamiento comenzó finalmente el proceso más difícil de todos, reconstruirse emocionalmente. Al principio fue insoportable. El silencio lo perseguía. Las noches eran interminables. Seguía despertando sobresaltado recordando la escena bajo la lluvia. Seguía sintiendo aquella humillación quemándole el pecho. Pero lentamente comenzó a cambiar. Comenzó a caminar cada mañana. Comenzó a escribir nuevamente. Comenzó incluso a tocar el piano después de meses sin hacerlo. No canciones románticas, no baladas comerciales, sino melodías oscuras, profundas, llenas de tristeza y verdad. Por primera vez en su carrera, Enrique estaba escribiendo desde la herida más real de toda su vida. Una tarde recibió nuevamente una llamada de Julio Iglesias, pero esta vez la conversación fue diferente. «Escúchame bien, hijo. El dolor no puede convertirse en tu final». Aquella frase quedó resonando dentro de Enrique durante días enteros, y poco a poco comenzó a comprender algo importante. Había perdido un matrimonio. Había perdido una historia de amor, pero todavía no había perdido completamente su vida. Aquella realización marcó el inicio de su transformación. Los meses siguientes fueron difíciles, pero distintos. El cantante empezó terapia psicológica discretamente. Volvió a reunirse con amigos cercanos, retomó lentamente algunos proyectos musicales, y sobre todo, comenzó a recuperar la relación emocional con sus hijos. Porque si algo había aprendido después de toda aquella tragedia, era que el verdadero amor no podía construirse únicamente sobre pasión o rutina. Necesitaba honestidad, respeto, presencia real. Un día, varios meses después del escándalo, Enrique regresó brevemente a Miami para visitar a sus hijos. El vecindario permanecía aparentemente igual. Las mismas calles, las mismas casas, las mismas palmeras. Pero él ya no era el mismo hombre. Mientras caminaba lentamente cerca del jardín, vio a lo lejos la casa del vecino. Por un instante el dolor regresó, pero esta vez fue diferente. Ya no sintió rabia, ni deseos de confrontación. Solo sintió tristeza. Una tristeza profunda por todo lo perdido. Porque finalmente había entendido algo muy doloroso. Algunas personas destruyen su propia felicidad persiguiendo emociones momentáneas. Y cuando comprenden el daño causado, ya es demasiado tarde. Esa misma tarde ocurrió el último encuentro entre Enrique y su exesposa.
Se sentaron solos en la terraza mientras el atardecer caía lentamente sobre Miami. Por varios minutos ninguno habló, hasta que ella rompió finalmente el silencio. Nunca imaginé que todo terminaría así. Enrique respiró lentamente. Yo tampoco. Ella comenzó a llorar otra vez. Pero esta vez el cantante ya no sintió odio, solo aceptación. Porque el tiempo había comenzado a cerrar lentamente las heridas. ¿Alguna vez podrás perdonarme?, preguntó ella con voz rota. Enrique permaneció en silencio durante algunos segundos. Luego respondió algo que terminaría marcando el verdadero final de aquella historia. Perdonarte no significa olvidar, significa dejar de destruirme por lo que pasó. Aquella frase dejó a la mujer completamente inmóvil, y quizá por primera vez entendió la magnitud real del daño que había provocado. Cuando Enrique se levantó para marcharse, ella intentó detenerlo suavemente, pero él solo sonrió con tristeza. Una sonrisa madura, dolorosa, definitiva. Y entonces ocurrió el verdadero final. No hubo gritos, no hubo escándalos, no hubo venganza. Solo dos personas observando cómo una historia de amor desaparecía lentamente para siempre. Meses después, Enrique Iglesias reapareció públicamente en un pequeño evento musical benéfico. Los periodistas esperaban ver a un hombre derrotado, pero encontraron algo distinto. Sí, Enrique seguía teniendo una mirada melancólica. Sí, el dolor todavía estaba presente, pero ya no parecía destruido. Parecía un hombre que había sobrevivido a la peor tormenta de su vida. Cuando subió al escenario aquella noche, el público entero guardó silencio. Y antes de comenzar a cantar, Enrique dijo algo que dejó impactadas a miles de personas. A veces el amor termina, pero la vida no. Aquella frase se volvió viral en cuestión de horas, porque detrás de esas palabras había una verdad profundamente humana. La traición había destruido su matrimonio, había roto su corazón, había humillado su orgullo, pero no había logrado destruir completamente su alma. Y mientras las luces iluminaban lentamente el escenario, Enrique Iglesias comprendió finalmente algo que jamás olvidaría. El final más trágico no es perder a alguien que amas. El verdadero final trágico sería perderte a ti mismo por culpa del dolor. Y esa noche, por primera vez en muchísimo tiempo, Enrique Iglesias volvió lentamente a sentirse vivo.